Bueno, a ver, pregunto yo. Definición de sistema. ¿La tenemos clara? Sí. ¿Hay alguna cosa que se quiera preguntar? Tenemos presente la... ¿cómo se llama? Los aspectos de esa definición. Sí, profe. Bien. Ok. Bien. Vamos con la cuestión de los parámetros. Esperen porque seguimos admitiendo gente. ¿Alguna pregunta sobre el enfoque sistémico? No, pasa. Bueno, los parámetros de un sistema, repasemos. Todo sistema tiene parámetros, ¿sí? Cuando uno quiere, una vez que lo detenga, siempre va a ser bajo análisis o bajo observación. Es el sistema que nosotros decimos, este es el sistema que vamos a analizar. Este tiene lo que se denominan los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de un sistema? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuáles son los parámetros del sistema? ¿Alguien puede responder? Entrada y salida. Entrada y salida son dos de los parámetros. ¿Cuál otros es parámetro? Función, proceso, el feedback y el entorno. Y el entorno, perfecto. Y habíamos visto que las entradas, tanto las entradas como la salida, digamos, para poder un poco, para poder detectarlas, habíamos visto que según Levassi nos dice que tenemos entradas de naturaleza, él le llama de distintas naturalezas, como humana, como física, económica, ¿sí? Podremos decir que ahí tenemos de naturaleza, de naturaleza concreta y de naturaleza abstracta, como una idea, una teoría o un principio, datos e información, ¿sí? Eso tanto se da para las entradas como para la salida. Lo que tiene que quedar claro que siempre los sistemas, por lo general, va a haber más de una entrada y más de una salida. Después habíamos quedado, según lo que me indican ustedes, en la función proceso, ¿sí? La función proceso, ¿sí? Esta que la representábamos, esta representación esquemática de la dinámica del sistema a través de diagramas de bloques. Entonces, la función proceso es el sistema. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? ¿Lo ven a eso? La función proceso es el sistema. ¿Por qué? Porque en la función proceso está conformado por los distintos subsistemas que lo componen al sistema, que ese es el conjunto, digamos, de elementos, y que obviamente están integrados entre sí. Esa función proceso, entonces hemos dicho, compuesta por los subsistemas y por los actos, por lo que se denominan los actos específicos. La función proceso. Esos actos específicos tienen que ver con qué cosas, con lo que es la misión del proceso, es decir, la misión, cuando usamos el término proceso, es equivalente al subsistema. La misión es qué es lo que hace ese subsistema o ese proceso. Después vienen las actividades, ¿sí? Que es la agrupación de tareas que van a perseguir un mismo fin.
Y obviamente las actividades están conformadas por las tareas, ese conjunto de tareas que son las acciones que realiza ese proceso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, y otra cosa, la función proceso, es decir, cada proceso va a tener su retroalimentación. Si yo, la retroalimentación de cada proceso me va a conformar la retroalimentación del sistema. Y el parámetro es el feedback, o la retroalimentación está dentro del sistema, es decir, está dentro de la función proceso, y lo que son las entradas y las salidas están en el entorno del sistema. El límite o frontera, que se lo dibuja acá en la representación esquemática de la dinámica del sistema, se la coloca para poder diferenciar en lo que es el sistema del entorno. Siempre el sistema toma las entradas del entorno, las procesa y obtiene resultados o salidas que entrega el entorno. Todos los resultados o salidas van a ser controlados, ¿sí?, por ese parámetro de retroalimentación, que ese resultado y esa salida esté en coincidencia con el objetivo del sistema. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí. Bien. Nosotros... Sí, diga. Ah, no. Bueno, no es para preguntar, seguro. Bueno, yo sigo. Si tienen preguntas, ustedes me avisan. Esta representación esquemática de la dinámica del sistema, ¿sí?, la vamos a utilizar un modelo. El modelo es lo que me permite a mí tomar la parte de la realidad, o sea, del sistema que estoy analizando, que está en la realidad, lo traigo y le hago un modelo. Hay distintos tipos de modelos, ¿sí? Hay modelos físicos, hay modelos matemáticos, ¿sí? Hay modelos de la combinación de ambos, pero nosotros en esta materia vamos a trabajar con un modelo gráfico. El modelo gráfico se llama modelo icónico, que es el diagrama de bloques. Nosotros de esa manera lo vamos a modelar al sistema para mostrar esa dinámica. Cuando nosotros vamos a modelar, o sea, representar la dinámica del sistema en general, lo vamos a representar de esta manera, con el diagrama de bloques. Después, para cada uno de los procesos que componen el sistema, es decir, cada uno de los subsistemas, también le vamos a aplicar el diagrama de bloques. ¿Qué es el diagrama de bloques? Aquí lo tenemos. El diagrama de bloques, utilizando el diagrama de bloques, fíjese, ¿qué es lo que permite mostrar las funciones y las relaciones? ¿De quién? De todos los componentes del sistema. Los componentes del sistema son, por un lado, tenemos los procesos en sí, tenemos las variables del sistema. Las variables del sistema son las entradas y las salidas. Y puede, digamos que permite hacer una representación abreviada de cómo está compuesto el sistema en cuestión de funciones y de relaciones, y obviamente está mostrando la relación de causa y de efecto, justamente entre las entradas y la salida que tiene ese sistema. Además, se considera que el diagrama de bloque es un método útil, como dice ahí, para caracterizar. ¿Qué significa caracterizar? Para poder ver cómo está compuesto el sistema, así como funcionan cada uno de sus subsistemas. Y cuando yo lo aplico para el proceso, ¿sí?, el proceso para uno en específico, también me va a permitir ver justamente cómo funciona. Y ese funcionamiento es a nivel interno del sistema. También permite definir la organización de ese proceso interno. ¿A qué se refiere eso? Recuerden ustedes que la teoría general del sistema viene a resolver un problema de orden, de organización, ¿sí?, y de totalidad. Entonces, lo que nos permite el diagrama de bloque es ver cómo es el orden
de cada uno de los procesos dentro del sistema. ¿Cuál es el proceso que le va a dar inicio al sistema? ¿Sí? Y después cuál es el que continúa y con qué proceso termina su funcionamiento. También va a mostrar en forma simultánea, obviamente, los distintos procesos o subprocesos, que en realidad para nosotros son los subsistemas de ese sistema. Las flechas estas que tenemos, estas son entradas, ¿sí? Y fíjense, la salida de esta actividad que me representa el diagrama es entrada para la siguiente actividad. La salida de esta actividad es entrada para la siguiente actividad, ¿sí? Cada uno de estos bloques representan las actividades que se realizan, que son y se denominan operaciones unitarias, ¿sí? Cuando uno tiene que ponerle nombre, ¿sí?, a la función proceso, es decir, de cada uno de los procesos, puede ser que ya tengan un nombre, pero en el caso que no lo tenga, hay que ponerle que termine o sea, hay que utilizar un verbo que termine en infinitivo, el ar, el ir y el er. Está eso. ¿Se entiende lo que acabo de explicarles? Sí, profe. Bien. Profe. Sí, diga. No, que sí se entiende. Perfecto. Bien, o sea que entonces el diagrama de bloque yo lo utilizo para hacer la representación de la dinámica del sistema total, ¿sí?, de todo el sistema, pero también lo utilizo para poder modelar o presentar la dinámica de cada uno de los procesos del sistema. Aquí yo les voy a mostrar unos ejemplos de diagramas de bloques. Fíjense, este es un diagrama de bloques de un proceso de producción de detergente, ¿sí? Esto es un proceso, ¿sí? Es decir, es un subsistema del sistema de producción de detergente. Fíjense, se lo ha representado con diagrama de bloques. Aquí estas flechas representan las entradas que tiene esta actividad del proceso, que se denomina reacción 1. La salida de esta actividad va a ser entrada para la reacción 2, que es la siguiente actividad. Fíjense aquí. Aquí dice que esa reacción hay un parámetro de control, la temperatura y la cantidad de tiempo que se debe mantener esa temperatura. Esa es la retroalimentación para esa actividad. En la segunda actividad, fíjese, tiene la entrada que es salida de la actividad anterior y tiene además otra entrada. Además tiene, fíjese, otro parámetro de control. Estamos para esa actividad. La siguiente actividad tenemos una salida que es entrada, ¿sí? Y tenemos también las otras entradas y tenemos un parámetro de retroalimentación. Y así hasta que llega a lo que es la última actividad de ese proceso de producción hasta que se obtiene el producto que se necesita. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. Y después tenemos, fíjense, este es otro ejemplo de un diagrama de bloques en un sistema de control. Los sistemas de control ustedes los van a estudiar, no sé si en cuarto o en quinto año, ¿sí? Y este tipo de diagrama, de bloques en los sistemas de control lo utilizan mucho los ingenieros electrónicos. Fíjense, aquí también se utilizan tenemos las entradas, ¿sí? En este sistema de control, cada uno de los bloques, ¿sí? Aquí, como es un proceso, es decir, un subsistema, cada bloque representa una actividad de ese proceso, ¿sí? Y dentro de cada uno de estas, ¿cómo se llama? Dentro de estas actividades tenemos tareas que se hacen. En este caso es un sistema. Entonces, cada uno de los bloques va a representar, ¿qué cosa? Un proceso, ¿sí? Hay un proceso
que es de los elementos de control, un proceso de los elementos de corrección, un proceso de elementos del proceso en sí. También se hace un control de la salida, ¿sí? Acá tenemos el elemento de medición, que es la retroalimentación. Si todo está bien, continúa la salida y se va, y si no, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a ingresar como entrada. Lo único que hace en este diagrama, se agrega un símbolo que se llama el símbolo de sumador, que es el círculo que está aquí. ¿Por qué? Porque toma la entrada que viene del entorno, que necesita el sistema para funcionar, pero también ingresan las entradas que son productos de que se devuelve la salida del sistema. Nosotros no vamos a utilizar ese símbolo sumador. Para nosotros directamente va a quedar así. La retroalimentación compara, si no está bien, tiene que volver, ingresa directamente. No vamos a estar sumando las entradas. A nosotros es distinto que el de la electrónica, ¿sí? Para ver la cantidad de entradas. Nosotros directamente vuelve e ingresan todas las entradas que sean necesarias. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Ok, bien. Y fíjense, este es otro diagrama de bloques de un sistema de compras. Entonces, cada uno de estos bloques representa un proceso, ¿sí? El proceso que tenemos, por ejemplo, el pedido de cotización. Este pedido de cotización toma la salida de otros procesos que son de otro sistema, ¿sí? La salida de este proceso de pedido de cotización es entrada para el siguiente proceso y así sucesivamente hasta que este pedido, o sea, este proceso de orden de compra, tiene 3 salidas, que a su vez alimenta, que son de las salidas de él, hacen de entrada a los otros procesos de este sistema de compra. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿sí? Como nosotros, las salidas de un proceso es entrada para el otro proceso. Y eso es lo que va a ir armando y nos va a ir dando la jerarquía o el orden que tienen de funcionamiento los distintos procesos que componen el sistema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, y está claro que el sistema toma del entorno las entradas, las procesa y entrega resultados o salidas también al entorno, ¿sí? La retroalimentación siempre va a estar dentro de la función proceso que es el sistema en sí. Hay un tema, hay una cuestión que me olvidé de aclararles, que es con respecto a lo que es el entorno, contexto o ambiente. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos de entrada que nuestro sistema, ¿sí?, siempre va a estar inmerso dentro de otro sistema más grande, ¿sí? Y le llamábamos el macrosistema. Dentro de ese macrosistema, ahí estamos, al decir macrosistema, estamos refiriéndonos a un tipo de entorno o contexto o ambiente, ¿sí? Y hay otro tipo que se llama el microambiente. Micro significa que está mucho más cerca del sistema. Su influencia a través de la entrada al sistema es mucho más directa y por ende la salida del sistema hacia el entorno tiene una influencia mucho más directa. El macrosistema, que es el otro sistema más grande, tiene influencia en el sistema, pero la influencia no es tan en forma directa como el microsistema, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos hablar de 2 tipos de sistemas más grandes en el cual está inmerso nuestro sistema, va a ser en función de la influencia. ¿Sí? Si la influencia del entorno es directa, estaremos mirando el microsistema, ¿sí? Y si la influencia no es tan directa, entonces estamos hablando de un macrosistema. Por lo tanto, hay un, ¿cómo se llama? Ustedes en el material de clase
en la página 19, ahí está ese principio donde las diferencias, donde son los dos tipos que se diferencian del entorno, del contexto, del ambiente, de acuerdo a la influencia. Y yo he tomado un ejemplo de una colega de Pollo Cataño, que da un ejemplo muy clarito sobre esa cuestión del nivel de influencia que se tiene el entorno sobre el sistema. Y de ahí nosotros vemos si es un microsistema o un macrosistema. El ejemplo que ella da y que yo lo tomo es de un kiosco, ¿sí? Hagamos de cuenta, tenemos un kiosco, viene el vendedor de golosinas y resulta que me aumenta el precio de las golosinas. Ese aumento del precio de las golosinas viene porque él fue a cargar combustible y le aumentaron la nafta. Entonces, ¿qué hace el distribuidor? El aumento que él tiene lo traslada a los precios de las golosinas. Entonces, ¿qué hace? Yo le tengo que comprar las golosinas porque si no, si un kiosco no puedo no tener golosinas. Entonces, ¿qué sucede? Yo ese aumento que él me traslada a mí, yo lo tengo que trasladar al producto también hacia los clientes. Entonces, eso se dice que es una influencia directa, porque es el distribuidor, yo lo tengo en el entorno de la organización y es él el que me trae, ¿sí? Justamente los productos que yo necesito. Entonces se dice que el microsistema ahí tiene una influencia directa. Ahora, miremos un poquito más arriba. Es decir, el distribuidor, fíjense, el distribuidor fue a cargar nafta, ¿sí? ¿El dónde va? A las estaciones de servicio. ¿Quién es el qué sistema? O sea, ¿quién le dice a las estaciones de servicio que aumente el precio de la nafta? ¿Lo hace él, lo hace la dueña del kiosco, o el dueño del kiosco, o lo hacemos nosotros? ¿Quién hace eso? Y ayer volvió a aumentar la nafta, la nafta acá por lo menos en Tucumán. ¿Quién dice? ¿Quién aumenta? ¿Cómo, profe? No entiendo la pregunta. ¿Quién aumenta la nafta? ¿La aumenta el dueño El del distribuidor. ¿Ah? ¿Cómo? El distribuidor. El distribuidor no. El distribuidor va a cargar la nafta en la estación de servicio porque necesita cargar la nafta para que el vehículo funcione y pueda ir y visitar a los distintos clientes y en especial a este sistema kiosco. Entonces a él le aumentan la nafta, ese aumento él lo traslada a los precios de las golosinas. Le entrega, le vende al dueño del kiosco, el kiosco aumenta el precio, digamos, el precio de la golosina a sus clientes. Ahora, lo veamos al distribuidor. ¿Él a dónde carga la nafta? ¿En las estaciones de servicio o no? Sí. 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 ¿Quién ha aumentado el precio de la nafta? La petrolera. La petrolera. La estación. Exactamente. Hay otro sistema que como salida tiene el aumento de la nafta que llega a las estaciones de servicio. Entonces, ese sistema que está más allá lejos, ¿sí?, de nuestro sistema, tiene una influencia indirecta, se dice, hacia mi sistema, porque esa es la salida de ese sistema producido que se aumente la nafta. Y, digamos, la influencia tiene una influencia directa con el distribuidor, ¿sí? Pero a mí me llega con una influencia indirecta. ¿Estamos? Entonces, esa es, digamos, podríamos decir, los dos tipos de entorno, contexto o ambiente que nosotros podemos estudiar desde la teoría general de sistemas, como la estamos viendo. ¿Cómo vamos a saber si es un micro o un macro? Es de acuerdo al tipo de influencia que tenga, si la influencia es directa o si la influencia es indirecta. Entonces, cuando nosotros tengamos que trabajar, por ejemplo, con la actividad 1, que ya les voy a explicar, la actividad práctica 1, ustedes tomen las influencias más directas que se tiene del entorno hacia el sistema. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, profe.
Sí, Y profe. recuerden siempre, el entorno lo va a influenciar al sistema a través de las entradas. Y el sistema lo va a influenciar al entorno a través de las salidas. ¿Sí? Bien. A ver, veamos el ejemplo. ¿Lo han leído al ejemplo del lavarropa? Tomemos el ejemplo que tienen en el material de clase, ¿sí? El sistema bajo análisis es un lavarropa automático. Nosotros le vamos a agregar un lavarropa automático, ¿sí? Ahora ustedes pueden decirme cuáles son los parámetros de entrada, parámetros de salida, cuál sería la función proceso, cuál sería la retroalimentación y cuál sería el entorno. ¿Qué me dicen? Profe, le veo la Bien. pantalla congelada. Pantalla congelada. Que haga una adición acá. Veamos si volvemos. Ahí, ¿cómo la ven? Profe, Normal. Sí. quería preguntarle si me puede agregar usted al campus virtual de esta comisión. Pasa que yo me cambié, pasé de la 1K4 ahora a la 1K1 ayer. Ajá. Y bueno, ¿Y ya quería le han saber si... habilitado el Sí, ya está permiso? todo O sea, habilitado en el SISACA, ya figuro en la 1K1, bueno, pero falta que cada escuchen. profesor me agregue para poder hacer la asistencia, todo Bueno, esto. escuchen. Vamos a esperar eso hasta la semana que viene. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubo un hackeo en en el campo virtual de la facultad, según se entiende, según la noticia que se ha leído, es que ha afectado a distintas organizaciones, en la cual está incluida el campus virtual de la facultad, que hay más de 90 claves que han sido vulneradas. Entonces, el día viernes no se va a poder acceder al campus y no sé, van a acomodar esa cuestión y después crearán nuevas claves. Así que esperemos hasta la semana que viene que avisen que ya se puede hacer ese tipo, las matriculaciones, que por un lado que la podemos, o sea, se pueden Profe, hacer las matriculaciones, y por el otro que yo reciba la orden, ¿sí?, de que puedo matricularlos. sí, Sí, profe, pero ayer por lo menos sí me pudieron matricular con tranquilidad los demás profesores. Por ese lado al menos no habría problema. bueno, pero ya voy a consultar porque a mí no me ha llegado o sea, ningún aviso, Ah, claro. yo le llamo como orden de trabajo, algo que me diga que yo los puedo matricular, ¿Y ¿entiende? cómo, sí, sí, y cómo podría ser el día de hoy con la asistencia, digamos, a esta clase? Yo en el Meet tengo el registro de la asistencia. Ah, Usted bien. está acá a mí me queda, me dice quién es y me voy a dar la dirección de mail. Ah, bien, gracias. Y eso yo lo hago así desde la primera clase. Y después yo hago el conteo de la asistencia, así que eso no es un problema. Ah, ¿Sí? bien. Profe, tengo una Sí, duda. diga. Se supone que el viernes va a estar deshabilitado el campo. ¿Cuánto tiempo estaría deshabilitado? Dicen que según la información que manejo es que eso lo van a hacer desde el rectorado, que está allá en Buenos Aires, y ellos le calculan de 10 a 12 horas. O sea que aparte ellos van a empezar a la mañana temprano. A las 8 le estiman, desde las 8 de la mañana. 8 o 9 de la mañana, y eso lleva entre 10 y 12 horas. Así que ustedes el viernes, si ustedes tienen materias que se conectan, o sea, ingresan al campus virtual, a la facultad y al aula y todo, no van a poder. Directamente no se va a poder. Le debe haber llegado el mail, de allá le han avisado. Tengo entendido. No sé. A mí me pidió que cambie No. la contraseña. Claro, bueno, yo no voy a, o sea, a ver, bueno, eso sí, piden que se cambie, pero yo no voy a cambiar ninguna contraseña ni nada, por ejemplo, de la mía, hasta que no lo arregle. O sea, hasta el día viernes, yo lo cambio hoy y no sabemos qué puede pasar esta noche, más tarde, mañana, no sé. Así que, no, por eso le digo, todo lo que sea campo virtual, yo espero la semana que viene
para ver cómo está, que digan ya está todo listo, está todo seguro, y por el otro que me digan a mí, que me manden un mensaje donde diga que yo como docente puedo agregarlos a los que no estén, los que estén en el CISACA, por ejemplo, y no estén en las aulas virtuales, que uno los agregue. ¿Está? Porque eso hay que cotejar listado. Pero bueno, yo cuando a mí me avisen y cuando el campus esté seguro, yo lo hago. Y yo les aviso a ustedes. ¿Sí? Así que quédense tranquilos con esa cuestión. Bien, ahora veamos el ejemplo de un lavarropa automático. ¿Sí? Pueden indicarme, por empezar, por lo menos denme 2 entradas. La ropa, el agua, el Pero jabón. la ropa, ¿cómo? ¿En qué condición? Sucia. La ropa sucia, perfecto. Y después, agua. Se necesita, el agua es una entrada, perfecto. Jabón. Bien. ¿Qué más? Jabón. El jabón, para que lave la ropa. Bien. La salida, Ropa limpia. Ropa limpia. bien. ¿Y qué más? Agua sucia. Y el agua sucia, perfecto. Bien. Y después hay una tercera salida ahí, La energía, el costo. el costo de la energía. Bien. Y en cuanto a la función proceso, El lavado. Lavado. el trabajo de lavado, ¿sí? Y podemos determinar qué procesos tiene ahí ese para hacer el trabajo de lavado. Hay que ver los subsistemas. Claro, para ver, ahí cuando uno habla, vuelvo a repetir, la función proceso es el sistema, ¿sí? Y el sistema, ¿qué tiene adentro? Subsistema. Cada subsistema es un proceso. ¿Estamos? Entonces, denme por lo menos 2 procesos que compongan el sistema lavado de ropa. O más que el lavado de ropa es el lavarropa automático. Profe. Centrifugado. Entre agua. Enjuagado, centrifugado. Ese es el proceso de lavado, el proceso de centrifugado y el proceso de enjuague. Bien. ¿Y algún otro proceso? El secado. sistema que hace que gire el lavarropa. Lo dijimos, Centrifugación. ya lo dijimos. Siempre, fíjense, o sea, tienen que relacionar. O sea, si nosotros, ¿por qué les he dicho que indiquen en términos generales cuáles son las entradas más evidentes de un sistema para el lavado de ropa, que es el lavarropa automático? ¿Sí? Porque si yo tengo entradas, esas entradas son insumos para la función proceso. Entonces, esa entrada en algún proceso del sistema se va a utilizar y por lo tanto la salida va a ser la salida de alguno de los procesos. ¿Sí? Entonces, habíamos puesto qué otra cosa fíjense, denme otro proceso, ya hemos dicho, el proceso de lavado, el de secado, el de centrifugado. ¿Qué otro proceso hay ahí que tiene ese sistema? Mírelo, obsérvelo, aunque sea mentalmente, al lavarropa que tienen en su casa. Puede ser el subsistema de polea que hace que gire el lavarropa. Y es lo que está acá, ¿sí? Porque están relacionados todos los procesos, o sea, para el lavado de la ropa, ¿sí? Hay una relación entre lo que es toda la parte mecánica, ¿sí? Lo que es el motor y todo lo que se necesita para realizar el trabajo del lavado, que son los componentes mecánicos que tiene el lavarropa, ¿sí? Pero veamos otro proceso. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos que ser capaces de observar. Es observar, mirar el lavarropa. En algún momento todos hemos hecho uso de un lavarropa. Menos automático, más automático, pero todos lo hemos usado al lavarropa. Entonces, ya hemos dicho, un proceso de lavado, un proceso de centrifugado, un proceso de enjuague.
¿Y El qué de, más tiene? de programarlo. En donde Esa- saca el agua. el otro proceso, por eso digo yo, fíjense que digo lavarropa automático. Si es automático, entonces, ¿qué hace? Hay que decidir, hay un proceso de selección de lavado, ¿sí? Porque si para lavar en la forma automática tengo el lavado solo, tengo el enjuague solo, puedo tener el centrifugado, tengo el proceso de lavado rápido, o sea, tengo la opción de lavado rápido, el de remojo, el de ropa delicada, tengo para lavar vaqueros, nada más, las telas de jean, ropa de cama, ¿sí? Entonces hay un proceso donde se selecciona, ¿sí?, el tipo de lavado que se va a efectuar. Entonces tenemos que ser capaces, cuando tengamos que observar el sistema, ¿sí?, es poder detectar todos los procesos que componen ese sistema. Cuando nosotros vamos a decir, bueno, de todos los procesos que tiene, solamente el sistema me va a quedar constituido por estos, cuando yo establezca el límite o frontera. Ese límite o frontera es donde yo digo, por ejemplo, se detectan, por decirle, 50 procesos que componen este sistema, pero planteo el límite o frontera en función de ¿qué? Del objetivo de análisis. Es decir, ¿para qué lo veo al sistema? ¿Sí? Entonces ahí yo voy a decir, de esos 100 procesos que tiene ese sistema, a mí me queda constituido por 5, porque mi objetivo de análisis solamente está enfocado, ¿sí?, con eso, para que me quede, digamos, lo puedo delimitar el sistema en función de ese objetivo de análisis con 5 procesos. Entonces eso tiene que quedar claro en ustedes. Y además tienen que ser capaces de observar. Observar significa mirar con atención y ver cuáles son los procesos, teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta el objetivo de análisis. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, les voy a explicar lo que van a hacer con la actividad práctica, ¿sí? Ustedes la van a tener que realizarla y van a tener que subir el archivo al Classroom de Google hasta el viernes 29, que es el otro viernes, no este viernes, el otro hasta las 12 de la noche. Yo voy a evaluar esta actividad y le haré la devolución. Fíjense en lo que tienen que hacer. Es modalidad individual, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Punto 1. Tienen que elegir un sistema. ¿Qué sistemas tienen acá? Un sistema operativo. Un sistema operativo. Puede ser el DOS, puede ser Windows, puede ser Linux, no sé. El que ustedes quieran. ¿Sí? Un sistema operativo. El segundo sistema, un motor a combustión. Tercer sistema, un río, pero me dice como un curso de agua, ¿sí? Entonces lo tengo que observar al río como un curso de agua. Después tengo un avión en vuelo y los pilotos que lo tripulan, ¿sí? Después tengo el otro sistema, es elaboración de las facturas de ventas del día de una organización, que puede ser una institución o una empresa mediante PC. Y una fábrica. ¿Está? Ustedes eligen uno de esos sistemas donde se van a fijar si ya tiene el objetivo de análisis. ¿Sí? El objetivo de análisis del sistema elegido. Fíjense, por ejemplo, en el río. Dice, un río como un curso de agua. Ya me está diciendo que lo mide al río como un curso de agua. ¿Estamos? Ahí es donde yo me tengo que mirarlo al río como curso de agua y a partir de ahí voy a decir cuáles son los subsistemas que lo componen. ¿Está? ¿Para qué? No solamente los subsistemas que es la función proceso, que ya nos vamos al paso 3, sino que una vez establecido
la función proceso, es decir, los procesos que componen ese sistema, determino cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y obviamente lo que es la retroalimentación. ¿Y en qué tengo, qué me queda en el entorno? ¿Qué he dejado una vez que yo, al observarlo al sistema, teniendo presente el objetivo de análisis, he dicho, bueno, esto queda en el entorno. De lo que ya hay en el entorno, ¿qué más dejo? ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y el paso 4 me dice que lo modelice al sistema que ha sido elegido en el punto 1 y que lo trabajo en el punto 2 y obviamente en el punto 3 a través del modelo icónico gráfico, que es el diagrama de bloques. ¿Sí? Vuelvo a la transparencia. Les tiene que dar ¿sí? en el diagrama de bloques, colocado acá todas las que son las entradas, las retroalimentaciones, la función proceso, que es el sistema, acá hay que lo tengo que poner, cuáles son los procesos que tiene ese sistema, todas las salidas. ¿Y qué tengo acá en el entorno? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Profe, Bien. esto sería para entregarlo en el campus, ¿verdad? No. ¿En qué aula trabajo yo? ¿Qué le he dicho el primer día de clase? ¿A dónde le pongo el material de clase, la bibliografía? ¿Dónde le mande, desde dónde le mande a hacer la actividad esta? No sabría decirle porque no pertenecía a esta comisión ni a esta clase en ese momento. Ajá, pero usted ha sido alumno mío en la K4. ¿Y qué le he dicho en la K4? No recuerdo. Ah, no recuerda. Bueno, yo ya le vuelvo a repetir, yo trabajo todo el material de clase, todo lo que, las cosas que ustedes tienen que hacer es en el Classroom de Google. Ahí la tiene. ¿Sí? Entonces Sí. usted tiene, si que Podría... usted está en el Classroom de Google de la K4, sí, creo que sí. A ver. entonces sí sabía. ¿Cómo es su apellido? Morales, señora. Pero Morales. ¿podría pasarme el link de la 1K1 para esta... para Morales, el Classroom? ¿cuánto es usted? Morales Fabricio, señora. No soy señora, soy su docente. ¿Sí? Morales Fabricio. Bueno, luego le voy a... ¿Y en qué grupo de WhatsApp está usted? Únicamente en el grupo que sería general, digamos, de la comisión en la que estoy. A ver, alumnos, yo tengo un grupo de WhatsApp por cada comisión. Entonces, Sí, ¿qué grupo profesora. de WhatsApp está usted? ¿De qué comisión? Ahí le digo, creo que sigo en el de la 1K4. Bueno, yo le voy, entonces, tiene que salirse del grupo de la 1K4, del grupo de WhatsApp, para que pase, pero lo va a hacer cuando yo verifique en el CISACAP si usted ya le hicieron el cambio de comisión. Bien, ¿Sí? gracias. Yo le voy a estar avisando en el grupo de WhatsApp de la K4 si esto ya está. Bien. ¿Sí? Sí. Si usted en el CISACA se cambiaron las comisiones, perfecto. Si no, va a seguir como está. ¿Sí? Y en el Classroom de Google, ¿sí? No se va a ir y no se va a cambiar tampoco de comisión hasta que yo no le informe. Bien. ¿Está claro, alumno? Sí, profesora. Bien. Ok. Entonces, sigamos con la actividad. Esta actividad la van a desarrollar, obviamente que van a tener que generar archivos. Generan los archivos, que sea uno solo, y por cada alumno, y lo tienen que subir en el Classroom de Google. Obviamente que yo no le he puesto ahí que ustedes deben poner apellido y nombre y comisión, ¿sí? Y poner un título o una portada con los datos del alumno, ¿sí? Pueden ponerlo si quieren en el encabezado, pueden poner ahí, o si no, en una portada, eso se entiende, o lo pueden poner en el pie de página, apellido, nombre y comisión, ¿sí? Eso es un detalle. Me ha parecido que no era
que no es en este momento relevante. Sí, cada uno lo que hace tiene que poner su apellido, su nombre y su comisión. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad práctica de la clase 1, de lo que tienen que hacer, de los temas vistos hasta ahora? Profe, disculpe, yo tenía Sí. una duda con el punto 2, Sí. identificar el objetivo de análisis de sistema. ¿Eso Sí. lo elegimos nosotros o buscamos más o menos si ya tiene definido? Usted Creo que no primero, escuché. exactamente, lo primero o sea, ¿qué es lo que le va a decir la intuición? Fíjese, de acuerdo al sistema que elige, si ya lo tiene. Por eso yo le di como ejemplo un río como un curso de agua, porque ahí ya lo tiene el objetivo de análisis. ¿Está? Y después, en el E, que es elaboración de las facturas de venta del día de una organización mediante PC. Ahí ya le estoy diciendo cuál es el objetivo. Es decir, es un sistema que elabora facturas por día, ¿sí? Las facturas de ventas del día mediante una PC. Ahí yo ya le estoy diciendo cuál es el objetivo de análisis. Lo mismo que un motor a combustión. Hay distintos motores, pero yo le estoy diciendo que es un motor a combustión. No es un motor eléctrico, por ejemplo. Esto es un motor a combustión. Entonces yo ya le estoy estableciendo el objetivo de análisis. En un sistema operativo, yo ya ahí lo dejo, pues yo que le he dicho, de OS, Windows, Linux, eso ya ahí lo tiene que establecer el observador, que son ustedes, el que elija, por ejemplo, ese sistema. Muy bien su pregunta. ¿He respondido a la pregunta suya? Sí, muchas gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguien más? Entonces, está claro de la actividad que tienen que hacer. La próxima clase, ya les voy a avisar yo por el grupo de WhatsApp para que tengan una clase con la ingeniera Deep, que es la ayudante de práctica. Ese día ustedes ya tienen que tener el borrador de la actividad práctica para consultar y completar alguna cosa que les falte para hacer la presentación por Classroom de Google al día viernes 29, lo cual no implica que tanto por el grupo de WhatsApp como por el mail del Classroom de Google me envíen la consulta. Si es necesario, coordinamos un horario y hacemos una BC. ¿Sí? Entonces, ¿está claro eso? Sí, profe. Bien, queda claro para todos. ¿Ninguno tiene ninguna duda? No, profe. Bien. Entonces, vamos a adelantar, vamos a continuar ahora viendo el tema de características de los sistemas. ¿Sí? Bien. Así como todo sistema, siempre todo sistema, vuelvo a esta, todo sistema, cualquiera sea, va a tener obviamente la función proceso, que es el sistema en sí, va a tener el parámetro de retroalimentación, también va a tener parámetros de entrada, el parámetro de salida, y siempre va a tener el entorno, contexto o ambiente. Y por las dudas, siempre recordemos que la función proceso también es un parámetro. Esos parámetros, cualquiera sea el sistema, lo va a tener, lo tiene, ¿sí? La única cuestión acá es que nosotros como observadores lo podamos detectar y lo podamos describir. Lo mismo pasa para el tema de las características de los sistemas. Estas características, fíjense, ahí partimos de 3. La totalidad, la homeostasis y la entropía. Estas tres primeras características lo vamos a encontrar en cualquier sistema. Lo mismo que los parámetros. Por ejemplo, las características con respecto a totalidad. ¿Qué me dice la totalidad? Que todo sistema tiene una naturaleza orgánica. ¿Por qué? Porque es dinámico, ¿sí? Y es naturaleza orgánica. ¿Eso qué implica esa naturaleza orgánica? Que
era y fíjense en que esta característica de totalidad tiene que ver con el enfoque sistémico en cuanto a que es integrador, ¿sí? Una acción que genera un cambio en una de las partes del sistema, es decir, una acción que se genere en uno de los procesos de los subsistemas, me lo va a generar, o sea, va a tener un efecto en todas las partes del sistema. Me lo va a afectar. ¿En qué lo va a afectar? En el objetivo del sistema, en la función del sistema. A eso se refiere con la totalidad. Y obviamente que me lo va a afectar al resto de los procesos o subsistemas que tenga ese sistema. Por ejemplo, el sistema impresora. ¿Sí? El sistema impresora. Mandamos un archivo a imprimir. Si no hay hojas, ¿qué pasa ahí? No puede imprimir. No puede imprimir. Error. ¿Sí? No, directamente no imprime. O sea, puede mandar un error, un mensaje de error, puede hacer un sonido, se puede quedar quieta en la impresora, pero el sistema no va a funcionar porque hay un cambio en uno de sus procesos, que es el que recibe la hoja, el alimentador de hoja. ¿Sí? Entonces, al detectar que no tiene las hojas, entonces el sistema no puede cumplir con su objetivo. A eso se refiere con la característica de totalidad. Por eso dice que todo sistema tiene una naturaleza orgánica, porque un cambio o algo, alguna acción que se produzca en uno de sus subsistemas o procesos, ¿qué es lo que hace? Lo afecta al sistema y no puede cumplir con su objetivo. Y obviamente el resto de los procesos o subsistemas del sistema impresora no tener hoja no puede funcionar. O sea, está como que no pueden cumplir tampoco su misión. No nos olvidemos que cada proceso tiene su misión, tiene sus actividades y por ende sus tareas. ¿Sí? La otra característica es la homeostasis. Ese término homeostasis viene de la medicina y obviamente de la biología. ¿Y qué significa la homeostasis? Es un equilibrio, fíjese, dinámico. Equilibrio dinámico. Es una cosa que se mueve, pero que a su vez está en equilibrio, pero además un equilibrio interno. ¿En qué? Entre quiénes y quiénes, entre las partes del sistema. Y las partes son los subsistemas o procesos. ¿Sí? Entonces todo funciona de tal manera que se mantiene ese equilibrio dinámico interno. Y siempre los sistemas tienden a adaptarse justamente con el fin de lograr ese equilibrio interno dinámico. ¿Sí? Los cambios que le impone el entorno, el medio ambiente o el contexto, ¿sí? Por eso hablamos de afectación o la relación de causa-efecto entre el entorno y el sistema. ¿Y por qué les decía anteriormente? El entorno lo va a afectar al sistema a través de las entradas. Entonces, ¿qué pasa? El sistema va a tratar de acomodarse, volver a ese equilibrio dinámico interno para que pueda funcionar. Fíjense, el caso del kiosco, ¿sí? El distribuidor, ¿qué hace? El distribuidor me aumenta el precio de la golosina. Uno de cómo el sistema kiosco va a tender a mantener ese equilibrio interno dinámico. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Tiene que aumentar los precios para los clientes. Entonces está buscando ese equilibrio interno dinámico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora esas dos características, la de la totalidad y la de la homeostasis? Sí, por favor. Bien, y después viene el otro concepto que es la entropía. ¿Sí? El tema de la entropía en los sistemas, después cuando veamos, a partir, si no es la semana que viene, la otra, el libro de Bertalanffy, cuando habla de la relación de la entropía y la información, ¿sí? Porque están relacionados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la información, que es un grado de libertad que se tiene, ¿sí? Para elegir entre los patrones, el alfabeto con el cual se va a emitir un mensaje y que además se mide
esa cantidad de información a través de los logaritmos en base 2, ¿sí? Bueno, la entropía está relacionada con una tendencia, en realidad dice, por un lado, al desgaste. Dice que es como que todos los patrones, ¿sí?, de información o de comunicación se van desintegrándose. Es como que se van volviendo viejos. Es como decir, algunos lo toman que nosotros, el ser humano, tiene un proceso, o sea, nace, se desarrolla, digamos, se desarrolla y después, no sé, envejece. Es como decir, el ciclo de vida normalmente, uno va pasando el tiempo y se va volviendo viejo. Bueno, ese mismo concepto es que traslada a los sistemas con respecto a la entropía, una tendencia al desgaste, ¿sí? Aumenta. ¿Y por qué dice que aumenta la información? Si aumenta la información, disminuye la entropía y se evita un comportamiento caótico del sistema. Porque en realidad, lo que quiere expresar con esa tendencia al desgaste, a la desintegración, al relajamiento de patrones, es que la cantidad de información que el sistema maneja se la debe estar midiendo. Por eso Miller habla que los sistemas están organizados en función de la información y nosotros sabemos cómo se mide. Entonces, ¿qué es lo que se mide? En realidad, se mide la cantidad de información que el sistema va transmitiendo. ¿Está? Entonces, para evitar justamente esa tendencia al desgaste, a la desintegración. Entonces, cuando se controle y se mida y se aumente información, se disminuye esa tendencia a que se desintegre el sistema y se evite un comportamiento caótico, porque el sistema tiene que siempre cumplir con su objetivo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay que evitar que el sistema deje de cumplir con su objetivo y vaya a tener un comportamiento caótico, es decir, que no cumpla con el objetivo para el cual existe. ¿Se entiende ese concepto de la entropía? Si no, vamos y veamos la siguiente. Sí. En un kiosco, ¿cómo sería entropía? La entropía. Sí. Y bueno, usted fíjese, en el kiosco, al distribuidor le aumentó la nafta y aumentó el precio del producto, ¿sí? De la golosina. Cuando venden el kiosco ¿qué hace? Recibe ya con el precio nuevo, aumenta el precio, ¿sí? Para tener esa homeostasis. Y ahí viene la información, ¿sí? La información de que cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de que ha aumentado, ¿sí? Si antes una golosina costaba 115 pesos, ahora, no sé, o sale 20 o sale 25. Eso es la cuestión. ¿Sí? Ahí tiene la información que permite que el sistema no se desintegre, no tenga la tendencia al desgaste. Porque ¿qué pasaría? Que si le aumenta, pero no le dice cuánto. ¿Entiende? Y además no va a poder usted, fíjese el sistema kiosco que tiene que pagarle al proveedor, pero como el proveedor le dice le aumento, pero no le dice cuánto. Y cuando él aumenta el precio va a ser en relación al porcentaje que se aumentó la nafta. Y eso es información, y que se va trasladando, en este caso, al precio. ¿Sí? Continúo con el tema, ahí voy respondiendo a su pregunta. Sí, sí, profe. Bien. Fíjese, aquí tenemos también lo que nos dice Levalle, ¿sí? Bertalanffy siempre relaciona la entropía con la información, porque están relacionados. Después, Levalle dice es el desgaste que sufre un sistema a través del tiempo, ¿sí? Y fíjense que la entropía, ¿sí? Que es el desgaste que va a sufrir naturalmente el sistema, y Bertalanffy dice, bueno, pero podemos, ¿cómo se llama? Disminuir ese desgaste a través del tiempo, ingresando información, ¿sí? Dándole información al sistema.
Y fíjense, y las leyes de la termodinámica, ¿sí? Son la que a partir de esta característica de los sistemas de la entropía, aparecieron las leyes de la termodinámica que fueron establecidas por la física. Y fíjense que la termodinámica estudia la cuestión de los intercambios de energía, tiene en cuenta los flujos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Esos flujos de energía, y en especial estudia la energía calórica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información? Es la información de cómo se hacen esos intercambios de energía, ¿sí? Cómo son los flujos, y la termodinámica tiene distintas leyes que están enfocadas a la energía calórica. ¿Estamos? Eso es la entropía, es la información que me permite a mí, digamos, como sistema, ¿cómo se llama? No dejar que se desgaste con el tiempo, y que ese desgaste me va a llevar a un comportamiento caótico, como dice en la transparencia anterior. ¿Sí? A ver, les doy el ejemplo de una organización. Siempre una organización, aunque después vamos a ver en la siguiente clase cómo son la clasificación de los sistemas, una organización, ya sea una empresa o una institución, siempre es un sistema abierto. ¿Y por qué se dice que es abierto? Porque toma las entradas del entorno, las procesa y entrega la salida al entorno, ¿sí? Y está constituido obviamente por los elementos básicos. Esos elementos básicos que son los parámetros, ¿sí? Y en las entradas es donde la información juega un papel clave como un medio que regula, ¿sí? Ya que a través de la información, acuérdense, también la información me ayuda a disminuir la incertidumbre. ¿Está? También se la toma la entropía como la incertidumbre que se tiene, que puede llegar a tener el sistema porque la información no es certera, ¿sí? Y recuerden ustedes, cuando vimos los aportes desde el concepto de sistemas de Miller sobre la información, que decía, había que disminuir la incertidumbre, y por eso dejaba el sistema binario, ¿sí? 0 y 1, es decir, son 2 bits, y con eso se hacen las combinaciones del patrón de mensaje, pero justamente para evitar la incertidumbre, con lo cual también disminuye esa tendencia al desgaste, la entropía del sistema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, repasen los conceptos de los aportes de Miller a la definición del sistema para que les quede mucho más claro esto de esta característica de los sistemas, de la entropía. O sea, la entropía, ese desgaste natural que tenemos que tienen todos los sistemas, incluidos nosotros, el ser humano, ¿sí? ¿Cómo lo va a tender a que se desgaste menos? O sea, o minimizar ese desgaste en el sistema a través siempre de información. Bien, entonces, características de los sistemas, vuelvo a la anterior, vemos la totalidad. Y se acuerdan ustedes que la totalidad es uno de los problemas que venía a resolver la teoría general del sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y tiene ese del enfoque sistémico, de la parte esa que decíamos que era integrador, que una parte que se afectaba del sistema me lo afecta a todo el sistema, ¿sí? Eso es totalidad. Homeostasis es todo sistema tiene un equilibrio interno dinámico. Todo sistema funciona, hay un cierto orden en los procesos que son los subsistemas, la forma en que se procesan las entradas y después las salidas con toda esa función y proceso con su retroalimentación. Si el entorno, que es el que me va a producir una relación de causa-efecto, el sistema va a tender a adaptarse, ¿sí? El equilibrio dinámico interno. Es lo mismo, por ejemplo, a nosotros, qué sé yo, que se nos baje la presión, ¿sí? Entonces, cuando se nos baja la presión, ¿qué hacemos? ¿Sí?
que se consume azúcar, un caramelo, no sé, alguna cosa en ese momento, o se va al médico. Entonces, ¿para qué? Para tratar de volver al equilibrio dinámico interno, al que corresponde. Y en la entropía, que es la otra característica, es el desgaste que tiene naturalmente un sistema. Pero ¿cómo lo disminuimos esa tendencia al desgaste? Es aumentando la información para evitar comportamientos caóticos, ¿sí? Un ejemplo claro de producto de la entropía en los sistemas físicos son las leyes de la termodinámica. La información que entrega, ¿sí?, es los intercambios de energía y cómo esa tendencia de los flujos que se da en los distintos tipos de energía y en especial en la calórica. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Sigamos con la siguiente característica. La siguiente característica se llama sinergia. La sinergia es nada más y nada menos que la suma de energía, ¿sí? ¿Qué nos decía Miller? ¿Qué pasaba con la energía? Que los sistemas estaban compuestos por materia y energía. Bien. Se transforma. ¿Cómo? Creo que decía que se transforma. Claro, que las energías no se pierden, ¿sí? Que las energías, o sea, no se ganan ni se pierden, sino que se transforman. ¿Qué es lo que pasa? Hay una de las características, estas características que estamos viendo, si las observamos a los sistemas, cualquiera sea, la encontramos, la vemos, la detectamos. Entonces, la sinergia es la suma, ¿sí? Es la suma de las energías. Más que suma, es una integración, ¿sí? O sea, por un lado tenemos la suma de la energía que permite la integración de los elementos. De los elementos, recordemos, elementos son los subsistemas y por lo tanto son los procesos, ¿sí? Que va a dar algo mucho siempre más grande que la simple suma. ¿Está? Cuando ese concepto nosotros lo vemos de la sinergia aplicado a las organizaciones y como una estrategia empresarial, nosotros vemos o se ve o van a ver que dice que el 2 más 2 igual a 5 y así con esa simbología se la representa a la sinergia. Fíjense, en 2 más 2 desde la matemática es 4, no es 5, ¿sí? Pero esto implica ese símbolo, cuando lo veamos, 2 más 2 igual a 5, eso está en estrategia. ¿Por qué? Porque está indicando combinación de dos más factores que va a producir un efecto conjunto superior a la suma de sus efectos aisladamente considerados. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Fíjense en una empresa. Ventas va a poder vender, ¿sí? Los inversos, o sea, y la empresa, esta organización va a poder invertir en acciones, en otra cosa, en función de qué cosa, que la dirección de la organización esté compenetrada en las operaciones que se hacen. Cuando uno dice ahí, está subrayado operaciones, significa que es donde se fabrica el producto, ¿sí? Una vez que o sea, tiene que estar todo funcionando de tal manera que se produzca el producto, que yo tenga el producto, ¿para qué? Para poder vender. Y una vez que yo lo venda, voy a recibir dinero, con lo cual yo voy a invertir, ¿sí? Y además la dirección de la organización va a permitir justamente que se hagan todas las operaciones necesarias para producir, todas las operaciones necesarias para vender lo producido y también todas las operaciones necesarias para qué cosa, para que se pueda invertir. Eso es la sinergia, es suma de energía, porque se integran los elementos de tal manera que los resultados que se obtienen va a ser mucho más grande que si se los toma a cada uno, podemos decir, en forma individual. Yo les dije también en la primera clase, cuando tenían que hacer la conformación del grupo, ¿qué le dije con respecto a la cantidad?
de miembros del grupo. ¿Quién recuerda eso? Que era de 3 a 5. Era de 3 a 5, ¿y qué pasaba si eran 7, 8, 6? No se puede. No, yo no dije no se puede. Que iba a ser más complicado. Más No. exigente. No, ¿Tienen que abarcar más temas? no. O sea que yo les hablo y ustedes no se acuerdan. De 10. Bueno, yo les dije ahí, yo les dije, si los grupos, lo normal, lo que se estima que un grupo para que produzca en forma eficiente, ¿sí? Tiene que ser, eso lo dice la psicología laboral, conforme la cantidad de miembros de un grupo va de 3 a 5. Esa es la cantidad, digamos, que se tiene. Pero, ¿qué pasa si conformamos grupos de 6, de 7, de 8, o de 9, o de 10? Yo les dije ahí algo que les estoy aplicando para que quede bien clarito el concepto de la sinergia. Ya tenemos una sinergia al tener un grupo entre 3 y 5, ¿sí? Pero yo les estoy diciendo, si somos más de 5, yo les di ejemplos de 6, 7, 8, 9, hasta 10, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a evaluar, ¿sí? Justamente porque la sinergia tiene que ser mayor en el grupo más grande, porque yo tengo disponible más energía que en el grupo de 3 a 5. Yo se los dije, si ustedes no se acuerdan, ¿qué vamos a hacer? No puedo estar repitiéndole las cosas, porque no es así. Está bien que pregunten, pero bien. Esa es otra de las características. Entonces, características de los sistemas son cosas que todo sistema lo tiene. Hemos hablado de la totalidad, vuelvo acá, la totalidad, la homeostasis, la entropía, ¿sí? La sinergia, ¿sí? Y vamos a ver la recursividad, ¿sí? Nosotros ya hemos estado trabajando con este concepto de la recursividad. Es decir, ¿qué es el concepto de la recursividad? Se aplica hacia los sistemas dentro de otros sistemas mayor. ¿Qué significa eso? Nosotros ya sabemos, nos posicionamos, observamos el sistema, ahí tenemos nuestro objetivo de análisis y nuestra posición. Ese es nuestro sistema. Cuando vamos hacia adentro, ¿qué tenemos? El subsistema, ¿sí? Y cuando miramos hacia afuera, tenemos otro sistema más grande, ¿sí? Entonces, ahí se tiene en cuenta la jerarquización o la jerarquía de los sistemas y que tiene que ver con el concepto de recursividad. El concepto de recursividad viene de que yo aplico lo mismo n veces. Ustedes ya han visto, ¿qué han visto en algoritmos y estructura de datos? ¿Alguien recuerda? Los diagramas de flujo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo? Diccionario de datos. Ajá. ¿Y otra cosa? O sea, ¿han visto, por ejemplo, las distintas estructuras? No. Eso No. también. No, recién estaba pensando en eso. Bien. Entonces, la recursividad tiene que ver con, en este momento no me acuerdo el término que se utiliza en lo que es programación, o sea, como ven en la materia en algoritmo y que después van a ver en las materias de segundo año que tienen que ver con programación. La recursividad es una tarea, una acción que ustedes quieren que se repite n cantidad de veces. Cuando decimos n cantidad de veces, no sabemos, o sea, se va a repetir n veces hasta que uno diga cuánto vale ese n. Entonces, la definición de sistema lleva consigo el concepto de la recursividad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando nosotros como observadores nos bajamos del sistema en subsistema, ese subsistema se transforma en sistema, y el que era sistema pasa a ser el macrosistema,
¿Se acuerdan eso? Sí, ¿Lo profe. vi? Claro, entonces ahí tenemos el concepto de recursividad. Y siempre el concepto de recursividad, porque voy aplicando la definición de sistema, ¿sí? N veces, ¿sí? La recursividad siempre va a estar de la mano de la jerarquía de los sistemas que existen. Fíjense, esta es la complejidad organizada. Y estos van a ser los niveles jerárquicos. Esto está sacado de tanto del libro de Miller como de Bertalanffy y de otra bibliografía que habla sobre la administración de empresas. Fíjese, complejidad organizada. Empezamos, ¿sí? El átomo, ¿sí? Ese vendría a ser como el sistema raíz. Después viene un conjunto de átomos, me conforma una molécula. Un conjunto de moléculas me conforman un conjunto de organelos. Ese conjunto de organelos me conforman las células. Un conjunto de células me conforman un organismo. Un conjunto de organismos me conforman un órgano. Y un conjunto de órganos me conforman el organismo. ¿Sí? Es decir, un cuerpo, que puede ser cuerpo humano, no sé, un cuerpo animal o plantas, flores, o sea, plantas o animales. Al hacer esa complejidad organizada que existe con los niveles jerárquicos de una organización, en cuanto al concepto de recursividad y que está relacionada con la jerarquización, fíjese, en una organización tenemos las personas, un conjunto de personas me conforman una oficina, un conjunto de oficina es un departamento, un conjunto de departamentos me conforman un área, un conjunto de áreas me conforman una gerencia y un conjunto de gerencias me conforman una empresa u organización. Está claro ese concepto de la recursividad que viene de la mano, o sea, no viene de la mano, implica también la jerarquización de los sistemas, tanto de sistemas menores, que son los subsistemas, como sistemas mayores. Entonces, hay una relación entre los niveles jerárquicos de una organización o de una empresa con la complejidad organizada que existe en la naturaleza, donde también están los sistemas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Seguro. Bien. Y fíjese que aplicamos la recursividad con la definición de sistema. Al aplicar la definición de sistema, vamos subiendo en los niveles jerárquicos o en la jerarquización de los sistemas existentes, sistemas mayores existentes, ¿sí? Esto también lo tenemos que tener en cuenta porque nos va a ayudar a ver cómo son las interrelaciones de las distintas función proceso, o sea, de los procesos que tiene la organización. Bien, vamos a ver estas dos características, pero espérenme un segundo que te voy a abrir el portón. Ya ven. Vayan, dicen.
Bien. Bueno, ¿qué entienden? O sea, de esas dos características, tenemos dos características más, que son la teología y la finalidad. Son dos características distintas, pero las dos están relacionadas. Cuando nosotros hablamos de teleología y la finalidad, se refiere a cómo es el comportamiento del sistema. Es decir, un sistema, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros sabemos que un sistema tiene un determinado comportamiento en función de qué cosa, del objetivo del sistema, que es la finalidad. ¿Se acuerdan cuando planteábamos la definición de sistema? ¿Sí? ¿Qué decíamos? Que el sistema tiene un objetivo o finalidad. Por lo tanto, el sistema se va a comportar, ¿sí?, de acuerdo a esa finalidad o a ese objetivo por el cual existe o por aquello que está produciendo. Por eso estas dos características están relacionadas. Y después tenemos la característica de la equifinalidad y del isomorfismo. La equifinalidad es el estado final característico que uno puede llegar o sea, que un sistema, es decir, un sistema tiene que cumplimentar determinados resultados, ¿sí? Va a tener resultados o salidas que siempre va a estar en consonancia con el objetivo, es decir, con la finalidad, y que por lo tanto aplica esa característica de la teología. Pero ¿qué pasa? Hay sistemas, o todos los sistemas, se puede llegar al mismo resultado por diferentes caminos. Eso es lo que plantea esa característica de la equifinalidad. Por eso habla de un estado final, que es los resultados, la salida, a partir de diferentes caminos que son las entradas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Están? Sí, profe. Bien, eso significa la equifinalidad. Por eso también habla que a partir de condiciones iniciales y caminos diferentes es posible alcanzar la finalidad o el propósito del sistema. También, si uno se analiza un poquito más, también va a estar relacionada con la teleología y la finalidad. La teleología hace referencia al comportamiento del sistema, ¿sí? Y la finalidad, ¿sí?, es para qué existe ese sistema o qué produce. Entonces, por eso están relacionadas. Y la equifinalidad como característica me dice que a partir de diferentes entradas yo puedo, sí, que van a ser los puntos iniciales, distintos puntos iniciales, voy a obtener el mismo resultado. Una misma salida que va a estar relacionada siempre eso con el objetivo del sistema. Y fíjense el isomorfismo. Nosotros ya lo vimos cuando planteamos la teoría general de sistemas, que decía que todos eran iguales, ¿sí? Es la existencia de semejanza y correspondencia formales entre los sistemas. ¿Eso qué significa? Esta característica. Todos los sistemas tienen los parámetros. Está el parámetro de entrada, la función proceso, la retroalimentación, la salida, y tiene un entorno. Y obviamente que el observador también le tiene que poner en la frontera, el límite frontera. Por eso hay semejanza y hay una correspondencia formal entre los sistemas. Y era lo que decía, que es lo que plantea la teoría general de sistemas. Un modelo general entre las matemáticas puras y la ciencia que explican el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, eso es a partir de esa semejanza se puede plantear esta cuestión de los modelos. Por eso dice, el isomorfismo también permite el diseño de modelos sistémicos similares al modelo original. Cuando nosotros utilizamos el diagrama de bloque, que ya lo vimos, para representar esquemáticamente la dinámica del sistema, estamos utilizando
el isomorfismo. Estamos haciendo uso de esa característica, porque nosotros ese modelo, ¿sí? Es con respecto, lo estamos sacando del modelo original. Entonces, el modelo, la gráfica con el sistema real, tiene isomorfismo. Hay una existencia de semejanzas, ¿sí? Y hay correspondencias formales entre el sistema real y la representación gráfica a través del diagrama de bloques. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, estas son las características de los sistemas. Volvamos a hacer un pequeño repaso de las características de los sistemas. Son la totalidad, la homeostasis, la entropía. ¿Sí? Después tenemos la sinergia. Tenemos la recursividad y la jerarquía. Tiene que ver con siempre la recursividad. Recuerden, definición de sistema. Vamos aplicando esa definición de sistema para sistemas mayores y para sistemas menores, que son los subsistemas, y por lo tanto se establece la otra característica de la jerarquización. Después tenemos la de la teología y la finalidad. La teología es, como decir, el estudio del comportamiento del sistema, ¿sí? Que se ha detectado esa característica, que el sistema se va a comportar de acuerdo al objetivo o a la finalidad por la cual funciona, o por la cual existe, o por la cual ha sido puesto en funcionamiento. Entonces, por eso es la relación de esas dos características. Teología estudia comportamiento y establece que se va a comportar lógicamente de acuerdo a la finalidad, ¿sí? O al objetivo. Y la característica de la finalidad, ya sabemos desde la definición de sistema, que todo sistema tiene un objetivo o una finalidad. Por eso todos sus elementos, que son los subsistemas y que son los procesos, ¿sí? van a obtener resultados en función de ese objetivo. La equifinalidad me está diciendo que a partir de diferentes entradas se puede obtener el resultado o la salida. Es decir, condiciones iniciales diferentes me conducen al mismo punto de final, de resultado o de propósito. Por eso se llama equifinalidad. Y la otra característica es el isomorfismo. Cuando uno habla del isomorfismo, hablamos de la existencia de semejanza y correspondencia que son formales entre los sistemas, en los cuales tenemos todo lo que son los parámetros del sistema. Todo sistema tiene esa misma correspondencia, esa estructura de semejanza que son los parámetros. Además de ser semejante, los sistemas me permite, ¿qué cosa? Tomar un modelo, ¿sí? Del sistema que está en la realidad, por eso se le llama sistema original. Es el sistema que está en la realidad, yo hago un modelo, ¿sí? En ese modelo, ¿sí? Ese modelo es sistémico, obviamente, porque me lo está representando al sistema. ¿Y qué estoy representando? La dinámica del sistema. Para el caso nuestro, nuestra materia, utilizamos el diagrama de bloque, que es un modelo icónico gráfico. ¿Está? No nos olvidemos que hay otros modelos, como los físicos o los matemáticos, la combinación de ambos. Y, por ejemplo, las leyes de la termodinámica son sistemas físicos, porque esa ley de termodinámica tiene varios principios. Cada uno de esos principios es un modelo físico del fenómeno de la naturaleza, que está estudiado, que es el fenómeno del calor. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Nos va a quedar una de las características, una característica que esa la vamos a ver en la siguiente clase. Espérame. Yo anoto acá. Vimos hasta que estas características se aplican
para todos los sistemas. La que nos queda la vamos a decidir porque no sea para todo el sistema, solamente para un sistema. Ver la que va a seguir con los que responden a la unidad. Más tarde yo le voy a estar pasando. Perdón. Que de las características de los sistemas, las que hemos visto hoy, esas son las características y que se aplican a todos los sistemas, no importa cuál sea, ¿sí? La clase que viene vamos a ver una característica que solamente se aplica o sea, que la vamos a encontrar en un solo tipo de sistema, no va a ser en todo, es en un solo tipo de sistema y de ahí vamos a continuar con los temas que faltan de la unidad 1. Voy a dejar de compartir ahora. ¿Sí? Más tarde les voy a poner el material de clase que vendría a ser desde el tema de las características de los sistemas en adelante, que son los temas que nos faltan de la unidad 1. Esto vamos a continuar nosotros no la semana que viene, sino la otra semana, ¿sí? Les doy fecha